Bueno, pues nada, muchas gracias María, y gracias a todas las que estáis, todos los y las que estáis conectados a este taller, a esta sesión. Vamos entonces con la segunda charla, que efectivamente trata sobre estos nuevos fármacos, los anticuerpos conjugados en el tratamiento del cáncer de mama. Bueno, vamos a empezar con un dato positivo, y es que la mortalidad en Europa en general está en descenso en los últimos años. Si vemos los datos de nuestro país publicados por la SEOM, vemos que tanto en hombres como en mujeres la mortalidad por cáncer en los últimos años desciende. Y si vemos los cánceres en la mujer en la gráfica de la derecha, pues en general la mortalidad por todos los tipos de cáncer va en descenso, con excepción del cáncer de pulmón por el cambio en el hábito tabáquico, ¿no? El consumo de tabaco. ¿Qué ha cambiado para lograr esto? Bueno, pues de forma primordial la prevención. Evitar el desarrollo de un cáncer es la mejor manera de evitar las muertes por esta enfermedad. Y para ello, bueno, ponemos el foco en los factores de riesgo de los diferentes tumores, ¿no? Pues como tóxicos, infecciones, exposición solar. También hemos aprendido, ¿no?, a dar valor a promocionar los estilos de vida saludables. Importante cuidar la dieta, hacer actividad física. También tiene mucho impacto en esta mejor supervivencia por cáncer las mejoras en el diagnóstico precoz. Diagnosticar la enfermedad cuando un estadio localizado nos permite hacer tratamientos con objetivos de curación. En el caso de un cáncer de mama es muy importante la realización de las mamografías, ¿no?, más o menos a partir de los 50 años, con los programas de screening en cada comunidad autónoma. Y, por supuesto, pues también hemos tenido mejoras en los tratamientos que también nos ayudan a aumentar la supervivencia. Cuando hablamos de cáncer de mama, en realidad no estamos hablando de una enfermedad, sino que estamos hablando de varias. Existen diferentes subtipos de cáncer de mama con diferentes características moleculares y biológicas. Ya entrábamos antes en la sesión anterior un poco en este tema. Estas enfermedades diferentes biológicamente tienen diferentes comportamientos, es decir, esperamos diferentes evoluciones de ellas, y además también contamos con diferentes tratamientos que son eficaces en uno u otro subtipo de cáncer. De forma general podemos hablar de tres subtipos de cáncer de mama. Luminal le llamamos cuando expresan receptores hormonales. HER2 lo veíamos antes con más detalle cuando expresan o sobreexpresan receptores de HER2, y cuando los triple negativos le llamamos a esos tumores que no expresan ni receptores hormonales ni receptores de HER2. En función de estos subtipos tenemos tratamientos que sabemos que son eficaces. Para los luminales la terapia hormonal, tamoxifeno, letrozol, inhibidores de ciclinas ahora. Para los tumores HER2, pues los tratamientos dirigidos contra esta proteína, contra el HER2, trastuzumab, pertuzumab, lapatinib, y la quimioterapia, que es útil o que funciona en todos los subtipos de tumores. Bien, antes de adentrarnos en el tema de la charla, creo que hay que aclarar unos conceptos que a veces os decimos en la consulta o leéis en alguna fuente de información y que pueden resultar confusos. Cuando hablamos de anticuerpos, hacemos referencia a un tipo de molécula que usamos como fármaco, que puede actuar sobre diferentes dianas, es decir, que pueden tener diferentes mecanismos de acción en su lucha contra el tumor, ¿vale? Cuando hablamos de inmunoterapia, hacemos referencia a fármacos que actúan estimulando nuestro sistema inmunológico, nuestras células de defensa, para que éstas luchen contra el tumor. Y luego tenemos la quimioterapia clásica, lo que llamamos los citotóxicos, que actúan directamente, pues, dañando el DNA, el material genético de las células tumorales y también de las no tumorales, y por eso producen los efectos adversos. Un poco el concepto de un anticuerpo sería ese fármaco que localiza su objetivo y lo destruye. La quimioterapia, sin embargo, actúa de forma más indiferenciada, es muy potente y arrasa un poco con todo lo que se encuentra. Y luego estaría la inmunoterapia, que lo que hace es estimular a nuestras células de defensa para que ataquen el tumor.
Bueno, ¿qué son los anticuerpos conjugados? ADCs, por su acrónimo en inglés, pues son un tipo de terapia que combina la especificidad de un anticuerpo y la potencia de un citotóxico, de una quimioterapia. Ahí a la derecha habéis representado lo que sería la estructura de un ADC, que ya nos lo explicó antes la doctora Vidal muy bien. Tienen pues esa parte del anticuerpo monoclonal, que sería lo que reconoce la proteína, la célula tumoral y se une a ella. Llevaría lo que llaman el payload o la carga de ataque, lo que es la molécula de quimioterapia, y esto estaría unido por un linker o un enlace. En función del diferente anticuerpo monoclonal que uses, la diferente quimioterapia y diferentes enlaces, pues tenemos diferentes anticuerpos conjugados. A día de hoy ya contamos en la práctica clínica con anticuerpos conjugados aprobados por la FDA, por la EMA, para tratar el cáncer de mama. El primero de ellos, lo comentábamos antes también, del que dispusimos, fue el TDM1, el trastuzumab emtansina, que la FDA le dio su aprobación en el año 2013. En esta charla nos vamos a centrar un poquito más en el trastuzumab deruxtecan y en el sacituzumab govitecan, que son los dos anticuerpos conjugados de aprobación más reciente. Son un poquito más similares entre ellos y un poco diferentes al TDM1 con el que ya contábamos. La gráfica pretende ilustrar un poco el desarrollo clínico, ¿no? de este tipo de medicamentos. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Vemos que fue a finales de los años 50 cuando por primera vez se demuestra, ¿no? o se conoce este concepto de anticuerpo conjugado, en este caso en uso de una enfermedad no era un tumor sólido. La primera vez que se utiliza, que se prueban estos fármacos en un ensayo clínico en humanos es en el año 83. No es hasta el año 2000 en el que la FDA da la primera aprobación a este tipo de fármacos, a los anticuerpos conjugados, para usarlos para tratar una enfermedad, en este caso una enfermedad hematológica. Y bueno, como decíamos, por primera vez dispusimos de ellos en cáncer de mama en 2013 con el TDM1. Y a día de hoy, desde el año 2020 ahí pone que hay alrededor de 90 anticuerpos conjugados probándose en diferentes ensayos clínicos en la oncología. Probablemente a día de hoy ya sean más. Bueno, ¿en qué se basa el funcionamiento de los ADCs? Lo explicó antes la doctora Vidal, pero bueno, creo que es algo un poco complejo que podemos volver a repasar. Vemos ahí la molécula en verde, sería el anticuerpo conjugado, que lo que hace es reconocer un receptor. Antes nos hablaban del HER2, puede ser el HER2 o puede ser otro receptor. El funcionamiento de estos anticuerpos se basa en que las células tumorales son diferentes de las células normales y en su membrana pues expresan diferentes proteínas, que le llamamos receptores, o las expresan en mayor número. Entonces, este anticuerpo, el conjugado, lo reconoce, se une al receptor de la célula tumoral. La célula tumoral internaliza ambas moléculas en una especie de bolsitas que se llaman lisosomas. Estas se mueven por dentro de la célula y llegan al núcleo, donde está el DNA, el material genético de la célula. Ahí liberan la quimioterapia, las moléculas de quimioterapia, dañando el DNA de la célula tumoral y así producen la muerte de las células tumorales. Como explicábamos también antes, además, estos fármacos también funcionan por el fenómeno bystander y esto es muy importante ya que aumentan su potencia porque este efecto lo que produce es que estos anticuerpos conjugados no solo dañen a las células a las que se unen, sino que también liberan en el microambiente tumoral la quimioterapia y esta puede atravesar la membrana, afectar a otras células tumorales vecinas y no solo a la que localiza como tumor. Bueno, la idea, por tanto, de los anticuerpos conjugados es superar las limitaciones que tenemos con la quimioterapia convencional, y es que con la quimioterapia convencional un problema que tenemos
es que es poco específica, elimina células del tumor, pero también elimina células normales y por tanto no podemos dar grandes dosis de quimioterapia porque nuestro organismo no lo aguantaría. Como decimos entonces, la quimioterapia, la dosis que podemos dar está limitada por estos efectos secundarios que pueden ser potencialmente mortales y si disminuimos mucho la dosis para no dar toxicidad, corremos el riesgo de perder la eficacia, de que no sean suficientemente letales contra el tumor. Con los anticuerpos conjugados, que son más selectivos, aumentaríamos esta tolerancia al fármaco porque ataca más a las células del tumor que a las células normales. Y además, como son más potentes, pues con menos dosis conseguiríamos el mismo efecto. Aumentaríamos de esta forma lo que llaman el índice terapéutico, que bueno, un poco hace referencia al margen de seguridad con el que funcionan estos fármacos. Bien, los ADCs, como decimos, ya se usan en la práctica clínica porque han demostrado beneficio en el tratamiento de pacientes de mama con enfermedad avanzada. Veíamos ahí esas gráficas, ¿no? que utilizamos, que constantemente manejamos los oncólogos, vemos en los ensayos, en las publicaciones de los ensayos clínicos. Bueno, un poco en función del tipo de anticuerpo, del momento en el que trates la enfermedad, si es una primera línea, una tercera línea, vemos ratios de respuesta de la enfermedad que nosotros los consideramos muy buenos, desde un 33% hasta un 80% de respuestas de la enfermedad, en comparación con un 5% y un 34% de las pacientes que responden cuando se les daba la quimioterapia convencional, la quimioterapia clásica. Y al año de tratamiento, de un 20 a un 75% de las pacientes continuaban con el mismo tratamiento sin haber progresado, frente a un 5 o un 35% de las pacientes que mantenían la enfermedad sin progresar cuando se les trataba con la quimioterapia convencional. Y además estos fármacos pues, también han demostrado beneficio en la supervivencia global, como veíamos. Bueno, algo que nos preocupa mucho a los oncólogos y también, por supuesto, a los pacientes que estéis recibiendo tratamiento para el cáncer, son los efectos adversos que podemos esperar y cómo estos efectos adversos van a afectar al día a día. Veíamos antes que la toxicidad grave con estos tratamientos es poco frecuente. Comentábamos el tema de vigilar la neumonitis en el caso del trastuzumab deruxtecan. De forma frecuente, lo que podemos encontrarnos es la toxicidad digestiva, como decíamos, la diarrea y las náuseas, y también la toxicidad hematológica, la anemia y la neutropenia, la bajada de defensas, que sabemos que nos aumenta el riesgo de coger infecciones, ¿no? De desarrollar infecciones. También pueden producir alopecia y astenia, pero en global, en general, lo que se ha visto en los ensayos clínicos es que las pacientes tratadas con estos fármacos tenían mejor calidad de vida que las pacientes tratadas con la quimioterapia convencional. Mejor calidad de vida en cuanto a que mantenían más tiempo su buen estado funcional y tenían menos sintomatología pues, derivada de la enfermedad, como puede ser el dolor o la fatiga. ¿Qué nos van a ofrecer estos anticuerpos conjugados? Bueno, esto es un caballo de Troya, ¿no? Que un poco sería la representación de estos ADCs que localizan a su enemigo, ¿no? Y desde dentro producen el daño. Pues de la mano de los ensayos clínicos que están en marcha, vamos a disponer de más fármacos de este tipo, de más ADCs, que van a demostrar eficacia en más tipos de cáncer y en más subtipos dentro de los diferentes tipos de cáncer, como veíamos, que además por su mecanismo de acción más selectivo y más potente posiblemente acaben sustituyendo a la quimioterapia clásica, a la quimioterapia convencional, y que además cuando los apliquemos o cuando los aplicamos en enfermedad precoz, en estadios localizados de la enfermedad, vamos a lograr más tasa de curación de estas enfermedades. Un poco como mensajes para llevar a casa, diría que los ADCs son nuevos fármacos, pero de uso cada vez más habitual en oncología
que ya han demostrado ser eficaces en el tratamiento del cáncer de mama y con un perfil de seguridad aceptable, con efectos secundarios tolerables y manejables en la consulta en el día a día. La investigación en este campo continúa y genera nuevas oportunidades para los pacientes, para las pacientes. Y que en el caso del cáncer de mama detectado en estadios precoces, usando estos anticuerpos conjugados como tratamiento complementario a la cirugía, es decir, en neoadyuvancia y adyuvancia, probablemente nos ayudan y nos ayudarán a aumentar la tasa de curaciones de la enfermedad. Y esto es todo.